Listo. Pues aquí ya estamos listos en la clase de Historia de las Religiones y Literatura. Esta es la segunda sesión del tema de hinduismo. Vamos a continuar con la presentación de José Manso sobre la historia del hinduismo y esta es la presentación. Bienvenido, José, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias, buenos días nuevamente a todos. Esta imagen que vemos, bueno, creo que ahí nos habíamos quedado. Sí alcanzamos a ver un poco más detalladamente lo que fue, pues a grandes rasgos, los postulados de la tradición Sikh, un poquito de su historia, sobre todo de la historia reciente, que vimos que pues hubo conflictos, sobre todo en los años 80 con el gobierno de Indira Gandhi, y bueno, finalmente también vimos que ella termina siendo asesinada por un par de miembros pues de esta comunidad Sikh. Y bueno, creo que hasta aquí nos quedamos. Vimos rápidamente, después de eso estamos en el siglo XV, en este, digamos, en este rápido visión que tuvimos, ¿no? Sobre la historia de la India, pues nos habíamos quedado en este periodo. Después de Guru Nanak, vimos que otro gran maestro fue Chaitanya, que nace en 1486, y él es el fundador de la tradición Gaudiya Vaishnava. Esta tradición es la que más hay pegado en Occidente, en los países occidentales y en todo el mundo, no nada más pues en Europa y América, sino incluso en la propia Asia y África, pues es un movimiento religioso originario de la India, concretamente pues de la zona de Bengala, y actualmente, como les digo, tiene pues cientos, si no es que miles de comunidades, a lo mejor muy pequeñas algunas, pero sí tiene presencia pues prácticamente por todo el mundo. Es más conocido este credo pues como los Hare Krishna, porque pues Hare Krishna es el mantra que los miembros de esta comunidad recitan a diario como parte pues de su proceso religioso. Entonces nace Chaitanya en 1486, como les digo, en la región de Bengala, concretamente en una zona que se llama Navadvip. Nava es 9, quiere decir que son nueve islas que están, digamos, localizadas en lo que son todo esta, digamos, este discurrir del río Ganges. Es allí donde nace pues este gran fundador de la religión, que aparte va a ser también, aparte de fundador, va a ser un reformador. Él va a reformar la tradición Vaishnava. Vaishnava viene de Vishnu, es decir, son adoradores finalmente de Vishnu, pero la reforma que va a hacer Chaitanya es que le va a dar más importancia a la figura o al avatar de Krishna, que Krishna pues es el octavo avatar. Entonces vendría pues siendo una reforma a lo que se creía antiguamente, es decir, él va a poner por encima la figura de Krishna que la de Vishnu, que es la que de la cual, digamos, tradicionalmente desciende o surge, pues, Krishna. Y lo va a hacer también con un gran, digamos, con una gran base teórica de la corriente Bhakti. Es decir, la cuestión de la devoción, el sentimiento amoroso, va a ser algo muy importante, pues, en esta tradición Gaudiya Vaishnava, que en este momento va a alcanzar con Chaitanya y con Vallabha, otro gran maestro que también alcanzamos a mencionar. Van a ser dos de los grandes maestros del hinduismo que van a ser, digamos, estas figuras prominentes de la corriente Bhakti. Entonces, es una tradición que, digamos que a nosotros, en nuestro contexto social, geográfico, aquí en la ciudad, pues incluso tenemos una comunidad, no todas las ciudades del mundo lo tienen, y es aquí donde muchos hemos tenido, digamos, nuestro primer enlace o nuestro primer, digamos, forma de entrada, pues, al hinduismo, que sería a través de esta corriente.
Les mencioné también rápidamente que va a venir una introducción del cristianismo cuando llegan los portugueses. En sí, el cristianismo ha estado prácticamente desde el siglo I en la India, pero no ha tenido una mayor importancia, es decir, no ha sido un movimiento de masas. Tradicionalmente se dice que a la India llega Tomás el Apóstol. Incluso se dice que ahí muere martirizado y allí está también, originalmente allí estaba su tumba, es lo que por lo menos la tradición dice, no hasta donde yo me he dado pues a documentarme, no hay alguna fuente fehaciente, algo que no dé lugar a dudas pues de que realmente sí fue, pero por lo menos lo que sí se sabe es que pues la tradición cristiana así lo postula. Se dice que él llega por ahí del año 50 y tantos, no tengo el dato exactamente, pero al año 71 o 72 de la era cristiana es cuando pues muere herido pues por una lanza, es lo que se dice. Entonces, aunque los portugueses ya cuando llegan y vuelven a introducir el cristianismo, pues ya se encuentran con cristianos, pero es un cristianismo diferente al que se practicaba en la Europa católica, en la Europa de los ritos, sobre todo el rito latino. La iglesia que hay aquí en la India y que todavía existen, y ustedes pueden ver aquí una imagen de unas devotas cristianas, ellos se denominan los cristianos de Santo Tomás, y está, digamos, el ritual con el cual se reconoce esta iglesia dentro de la iglesia católica es el rito sirio-malabar. Entonces, en la iglesia católica, hasta donde tengo entendido, hay unos 24 ritos diferentes, incluido pues el latino, que es el que nosotros comúnmente conocemos pues cuando vamos a la iglesia, a una misa, pero eso no quiere decir que sea el único, hay muchos ritos, sobre todo de tipo oriental. Esta iglesia en su historia, aunque ha sido minoritaria, como les digo, pero en su historia es una iglesia apostólica, es decir, lo fundó directamente un apóstol, por lo menos así lo mencionó la tradición, les digo, y el rito es un rito de una iglesia de Oriente, sobre todo concretamente de Siria, pero ha tenido y tiene actualmente rasgos ya muy propios, por eso se denomina el nombre, el rito sirio-malabar. Y ustedes lo pueden buscar en internet, les recomiendo, pues, es una forma diferente de ver cómo, pues, dentro de la iglesia católica hay otras formas, pues, tal vez diferentes y un poco extrañas para nosotros, que siempre estamos acostumbrados pues, a ver la misa, la iglesia, pues, de la forma en la que aquí siempre se ha llevado a cabo. Pueden ver ustedes aquí en estas imágenes, sobre todo en la primera imagen, una fotografía de la tumba de Santo Tomás. Esta tumba se encuentra dentro de ahora, pues se construyó una iglesia. Esta es la iglesia de São Tomé, como la fundaron o la levantaron los portugueses, pues tiene digamos, esta fonética, y está en la ciudad de Chennai, en el sureste de la India. Ahí está. Pueden ver ustedes en la otra imagen arriba cómo está la figura del santo con una chadar. Esta es una prenda que la utiliza pues la gente en general, pero sobre todo los santos, los sadhus, los rishis, se cubren pues con este tipo de prenda tradicional y le da pues un carácter pues de sabio, ¿no? Al que lo porta, al que la porta. Y en la otra pueden ver ustedes cómo los devotos cristianos ya de esta zona, estos indios que se volvieron al cristianismo o que ya son cristianos de generaciones, no sabría decirles exactamente ahí, pero pues cómo rinden pues el homenaje a este gran personaje, pues por lo menos se cree que ahí están los restos. Hay otra iglesia de Santo Tomás, me parece que en Italia, que se levantó pues ya en la Edad Media, y en esa iglesia, hasta donde tengo entendido,
lo que hay es algunas reliquias de Santo Tomás, no todo, digamos, digamos, los restos como tal, porque ellos se encuentran, según dice la tradición, en esta iglesia de la India, pero pues se llevaron los portugueses algo. Y desde la Edad Media también, algo se llevó vía Alejandría, llegaron ahí algunas reliquias, es lo que se cuenta, y es así como se levanta pues la iglesia en Europa. Eso sería lo del cristianismo, entonces sería algo muy, muy interesante que ustedes lo pudieran ya checar ya por cuenta personal todo esto, ¿no? Como les mencioné, después de los portugueses, ya la gran dominación de fuera, sobre todo occidental, pues sería la británica. Ellos desde el siglo XVIII, pues ya comienzan una dominación. Eso no quiere decir que llegaron al siglo XVIII, ya estaban desde antes, junto con los portugueses, con los holandeses y demás. Ya había presencia británica, pero ellos no habían tomado, digamos, el control ni comercial ni político hasta este momento, que es cuando, digamos, los otros imperios marítimos, como el portugués o el holandés, ya vienen en declive, y obviamente el imperio británico se mantiene, yo lo diría entre paréntesis, hasta el día de hoy, pues vigente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo aquí hay una presencia de los británicos, primero comercial, eso sí hay que decirlo, y luego poco a poco se fueron metiendo en los asuntos políticos. Entonces ya al siglo XIX vamos a ver cómo hay un periodo colonial, obviamente la India, y ustedes pueden ver aquí en este mapa todo el territorio tan grande que era la India cuando por lo menos los británicos llegan y toman el control. Era varios países, pues ustedes pueden ver aquí, entre los más conocidos pues sería Pakistán, sería propiamente la India, pero por el otro lado podemos ver, por ejemplo, a Bangladesh, algo de Birmania por ahí también. Entonces, la India era un país muy grande, bueno, lo sigue siendo, pero incluso era pues más grande de lo que está ahora su mapa político geográfico. Y de esta etapa, lo que yo rescataría sería pues que se empiezan a hacer las primeras traducciones de los textos antiguos a idiomas occidentales, concretamente pues al inglés. Digamos, el intelectual que lleva a cabo esta tarea sería el alemán Max Müller, este gran filólogo e historiador pues de las religiones, sería a quien se le encomienda esta tarea. Lo que pasa es que uno puede decir, bueno, ¿y por qué si era alemán no lo tradujo al alemán? Como había el dominio británico, estaba la Compañía de las Indias Orientales, la East India Company, que es la que se dedicaba pues a hacer el comercio entre la isla británica y el subcontinente. Entonces, aparte del comercio, vieron la necesidad de conocer pues la forma de pensar de esta cultura, y por ello es que se manda pues a hacer esta labor de la traducción, y se le encomienda pues al mejor de su tiempo, que era Max Müller, ¿no? Y de a él se le debe pues que incluso muchos textos al día de hoy, fíjense, más de un siglo, porque algunos fueron editados a finales ya del siglo XIX, principios del XX, y hay algunos textos que no han sido traducidos pues a lengua occidental más que los de Max Müller. Claro, cada vez son menos, pero sí todavía, digamos que la compilación más grande de traducción que se ha hecho se le debe todavía a Max Müller. Bien, entonces hay digamos, una necesidad de traducir, y digamos, quien está más apto para hacer esta labor es el alemán Max Müller, por eso es contratado por los ingleses. Y por ello es que Max Müller no traduce directamente pues al alemán, sino él y su equipo de filólogos y de traductores pues hacen toda esta labor
y finalmente, digamos, le entregan el producto, ¿no? Final, que sería la traducción de todos los textos, a los ingleses. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo sí. Sí, adelante. En la actualidad, la India, su idioma oficial es el inglés, ¿cierto? Entre muchos otros, sí. Sí, es que a mí siempre me perturba cómo hablan los hindús, porque su idioma oficial es el inglés, pero es difícil entender su inglés. O sea, se ve que tiene eh, como si fuera otro idioma, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que el idioma se volvió oficial por la invasión, pues inglesa a la India, ¿no? Antes de eso, se hablaba el hindú o había como muchas lenguas y por eso se llegó a una sola en común. Sí, la respuesta sería, bueno, creo que más bien tú ya te estás respondiendo un poco a la pregunta. Aquí la cuestión es que sí, cuando llegan los británicos, pues obviamente imponen su idioma, como eran digamos, los que compraban todo el tipo de mercadería, eran ahora sí que los dueños del mercado, ellos imponen su lengua, o sea, es decir, si quieres hacer trato conmigo, pues tienes que hablar mi lengua. Hasta la actualidad los ingleses no son muy dados a aprender otros idiomas, o sea, uno tiene que hablar su lengua para tratar con ellos, y ellos no tienen pues digamos la atención, ¿no? De aprender pues el idioma de los demás, ¿no? Entonces sí, cuando llegan a la India imponen esta lengua, precisamente por lo que mencionas, hay muchísimas lenguas en la India, depende del lugar en el que uno esté, digamos, es el idioma que va a predominar. Actualmente hay, digamos que el inglés es el idioma básico, pero no todos los hindúes hablan el inglés. Es decir, hay zonas muy rurales en las cuales, pues no hablan el inglés, hablan hindi o hablan el tamil, o ve tú a saber, o sea, depende de la región en la que se encuentre. Sí, oficialmente están, digamos, los dos más utilizados, más hablados, sería el inglés y el hindi. Pero de ahí, en cada región, como les digo, hay un idioma propio. Entonces, ciertamente yo conozco a muchos amigos que han viajado a la India y con el inglés, pues uno se mueve, ¿no? Por la India. Pero sí hay lugares tal vez muy rurales, muy alejados, en los cuales ni siquiera, pues, el inglés es suficiente. Pero bueno, de una u otra manera los viajeros se dan a entender, ¿no? Entonces sí, es aquí como nosotros, no hablamos español porque nos haya gustado, sino pues hay una imposición. En el caso de la India, no hubo una imposición, digamos, bélica como tal, pero sí una imposición de mercado, es decir, si quieres venderme tus productos, pues tienes que hablar mi idioma. Y ya después, cuando la India pasa a ser una colonia británica, pues ya es, digamos, ya un asunto de ley que se tiene que hablar esta lengua. Y también ya a finales del siglo XIX y principios del XX, la aristocracia de la India, las mejores familias mandaron y siguen mandando a sus hijos, pues, a estudiar en las universidades británicas, en las más prestigiosas, y ahí, pues, son aculturados, ¿no? A la occidental, a la británica, y obviamente, pues, tienen, digamos, mucho la cuestión del lenguaje, ¿no? De fomentar, pues, el inglés en toda esta India. Y sí, también ese comentario que haces es muy cierto. Los hindúes tienen una forma muy particular de pronunciar el inglés. Yo he conocido pues, a varios hindúes en estos años, pues, que he pertenecido a la comunidad, y sí, híjole, es difícil a veces entenderles, porque pues ellos tienen su acento, ¿no? Su forma muy particular de entender, y no es el inglés, por ejemplo, americano o norteamericano, que nosotros tenemos ya más familiaridad, sino ellos aprendieron el inglés británico, y de ahí, pues, con la pronunciación propia que les da su
su lengua materna, el hindi, híjole, pues sí hace a veces una mezcla un tanto difícil, pues, para entenderle a nosotros. Yo cuando me toca, pues, comunicarme, pues, con algún hindú que tiene esta pronunciación hindú muy marcada, pues sí le digo que me hable un poquito más despacio, ¿no? Para poder entender. Pero bueno, finalmente se arregla, pues, teniendo ese tipo de atenciones para los demás, ¿no? Hablar un poquito más despacio y ya entender un poco el contexto. Sí, gracias. ¿Hay más preguntas? Pues yo creo que continuamos, José. Muy bien. Finalmente, la India alcanza su independencia el 15 de agosto del 47. Este territorio, como ya saben, pues queda dividido así, digamos, los territorios más grandes que se dividen, pues sería el de la India y Pakistán, que sería Islam, pero también, por ejemplo, Bangladesh es de mayoría islámica, ¿no? Va a venir la partición por cuestiones ya de política, de religión, que no se ponen de acuerdo, que por ejemplo Pakistán o la zona de Pakistán, que era digamos una provincia de la India, pues quería establecer un gobierno islámico y pues la India, que es mayoritaria con el hinduismo, no quería y pues no hubo arreglo más que separarse. Eso fue en el 47. Posteriormente, como les digo, Bangladesh y otras zonas también van a decir que no le entran pues a tener un parlamento hindú y quieren pues tener un gobierno propio. 5 meses después, o casi 5 meses después de la independencia, Gandhi es asesinado. Hay una pregunta de parte de una compañera, nos pregunta que cuál fue la corriente, digamos, religiosa o filosófica en la que Gandhi se basó para su movimiento. Bueno, vamos a tratar de responder. Lo que sí es que Gandhi es una figura de tantas que se adhiere pues a este movimiento independentista. El movimiento independentista cobra fuerza desde el siglo XIX, es decir, cuando ya la India es considerada una colonia, pues hay quienes se oponen obviamente a esto, pero pues, les va a llevar pues más o menos un siglo, ¿no? En el digamos, en el proceso de liberarse, de independizarse de los británicos. Entonces Gandhi, como les digo, es una figura de muchos intelectuales, de muchos activistas políticos, sociales, que, digamos, van a desencadenar finalmente en la independencia. Gandhi es muy, digamos, muy inteligente. Él toma mucho del acervo religioso, filosófico. Recuerden que allá no está separado nada de esto. Entonces, si hablamos de un aspecto de la vida, por ejemplo, la religión, no podemos dejar, en el caso pues de la India, no podemos dejar fuera otros aspectos digamos, intelectuales, como pueden ser la filosofía, ¿no? Entonces, él toma la bandera de la ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Y recuerden que, pues, esto está presente en la vida religiosa y filosófica de los hindúes. El ser vegetariano, por ejemplo, viene de viene de este concepto de ser no violento, que no nada más es ser no violento con los seres humanos, implica el entorno, implica a las entidades vivientes, sea cual sea su especie, es decir, los animales, incluso microbios, todos están considerados. Cada tradición le va a dar importancia mayor o menor a este concepto o lo va a adaptar ya muy a su, digamos, a su forma de ver y de concebir y de llevar una ética o una moral. Lo que sí es que Gandhi toma pues el concepto de ahimsa y ustedes pueden ver, es el, digamos, el personaje que libera del yugo de un país a la India, un país extranjero, sin haber, digamos, sin haber
disparado una sola bala, ¿no? Por lo menos él. Claro, en el movimiento de independencia sabemos que hubo movimientos de gran conflicto, hubo también pérdidas humanas, eso se sabe, pero por lo menos el líder no fue un líder que instó a la gente pues a las armas, a la violencia, a que se hiciera por la fuerza. Fue muy diplomático, era pues un maestro pues de la política, de la imagen de ese tiempo. Imaginen lo que hubiera sido un Gandhi pues en estos tiempos con redes sociales, ¿no? Hubiera sido una locura. Pero bueno, le toca vivir en esta época y aprovecha pues, como les digo, esta cuestión de la ahimsa. Déjenme decirles que digamos, la idea, el concepto de ahimsa, no es un concepto de los Vedas, no es un concepto hinduista ortodoxo, sino es heterodoxo. El concepto viene de la tradición jainista, ya les hablamos un poquito de ello. Entonces esta tradición ha sido influyente en el pensamiento de la India, aunque no se conozca mucho pues de la tradición en sí ni de sus prácticas. Pero sí es una tradición que aplicaba, digamos, férreamente y lo sigue aplicando el concepto de ahimsa, a tal grado de que sus practicantes, por donde caminan los monjes jainistas y las monjas, que también hay muchísimas mujeres jainistas, son mayoría, aplican el concepto de ahimsa a tal grado de que por donde caminan primero barren para no pisar ningún insecto. Y en la boca ellos usan pues un cubrebocas que hoy está muy de moda, pero ellos lo utilizan desde toda la vida. Ellos utilizan un cubrebocas para no aspirar alguna entidad microscópica que esté en el ambiente, con tal de no matarlo y por lo mismo no ser sujetos que causen violencia sobre los demás. A tal grado pues llega la importancia que le dan ellos a la cuestión de la ahimsa. Bueno, entonces Gandhi toma pues el concepto de ahimsa y para muchos hindúes que yo he conocido me dicen que Gandhi era un jainista. Realmente Gandhi no era ningún jainista, era un hindú, pero como les digo, como adopta pues esta noción filosófica de la ahimsa, pues a veces los hindúes lo catalogan, no sé, tal vez sea de una forma peyorativa, en la cual dice, es que es un jainista, o fue un jainista, pero no. Bueno, entonces vemos aquí digamos, finalmente el fruto de la lucha que hizo Gandhi, obviamente junto con todos sus seguidores, y pues fuera la liberación de la India. Bien, esto fue lo que nos quedó pendiente. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Era importante esta parte, José, porque ya la narrativa de la hindú actual habla mucho, retoma mucho este periodo de la independencia de Gran Bretaña, la separación entre la India y Pakistán, y muchas de las novelas recientes actuales, por ejemplo, una que se va a exponer aquí, que es Los hijos de la medianoche de Salman Rushdie, pues está ambientada en este contexto, ¿no? Pero hay otras muchas que también hablan sobre este periodo, ¿no? Claro, sí. Sí, sobre todo Tagore también es muy recomendable, él tiene varias obras en ese respecto y también era un gran miembro pues de este movimiento independentista. Gracias. Sí quedó respondida la pregunta, ¿quién había hecho? Creo que Daniel, ¿no? David. Bueno, pues al parecer